Pues bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un ensayo titulado Vivir y morir en Cuba. Está fechado en julio de 2026 y fue escrito desde La Habana por el filósofo Gabriel Villaboy Llana. El propósito de nuestra inmersión de hoy es comprender la arquitectura de su pensamiento. Es como desmontar un reloj para ver cómo encajan los engranajes por dentro. Queremos ver cómo este pensador usa la agonía contemporánea de Cuba no como un caso de estudio local. No como el fracaso de un gobierno caribeño más exacto. Exacto, sino como un espejo oscuro, por así decirlo. Un espejo donde se refleja una enfermedad que, según él, aflige a toda nuestra civilización. Y para entender de verdad la magnitud de esta teoría de la infección cósmica, necesitamos saber desde qué trinchera escribe, porque no es un académico en un despacho en Europa. No, que va, hay una decisión vital muy dura en el centro de todo esto. Sí, él relata que lleva 16 años viviendo en Cuba, y no por afinidad ideológica, sino por amor a su hijo. Simplemente se negó a ser un padre a distancia. Y es que esa motivación tan íntima es la piedra angular del texto. Cambia por completo el cristal con el que mira la crisis. Porque, a ver, al tomar esa decisión, el autor describe unas renuncias que son dolorosísimas. Habla de dejar atrás su Asturias del alma. Su paraíso soñado en Madrid. También lo menciona. Sí, un Madrid que idealiza bastante. Pero el sacrificio más desgarrador es la separación de su hija mayor, de su primer matrimonio. Una mujer que ahora tiene 36 años y su ausencia, marca un tono súper melancólico en el texto. Fíjate que tampoco podemos pasar por alto el bagaje que ya traía antes de llegar a España. Vivió 17 años en lo que él llama la Venezuela saudí. Una época de abundancia tremenda. Muchísima. Y se fue de allí justo antes del ascenso de Hugo Chávez, a quien, por cierto, define de forma muy cruda. Dice que fue una figura horneada por Fidel Castro. Madre mía, la expresión es fuerte. Muy contundente. Pero bueno, todo esto nos sirve para visualizar algo. Yo usaría esta analogía, a ver qué te parece. Es como si el autor intentara comprender la inmensidad de un océano furioso, pero mirándolo a través de una sola gota de agua bajo el microscopio. Y Cuba es esa gota. Me parece una imagen perfecta, porque él lo dice de forma muy tajante. Para él, Cuba ya no es una ideología concreta, ni un proyecto de país, ni una bandera. O sea, es la humanidad misma desangrándose. ¿Ya? Cuando pone esa gota en el microscopio, no ve un problema local, sino un microcosmos de una dinámica global aterradora. Vale, pero ¿cómo justifica ese salto? O sea, ¿cómo conecta la escasez en La Habana con la historia de toda la especie humana? Pues lo hace trazando un linaje de horrores históricos, todos impulsados por el fanatismo ideológico. De repente el texto te saca del Caribe y te lleva a los campos de exterminio nazis, al Gulag soviético, a la masacre de Camboya con Pol Pot. Va saltando de tragedia en tragedia, claro. Sí, y se detiene con mucha crudeza en Ruanda, recordando que en 100 días masacraron a 800.000 seres humanos. Y no se queda en el pasado, menciona conflictos actuales como Darfur, Ucrania, Mali o Irak. Poner a Cuba en esa misma línea temporal de atrocidades es una declaración brutal. Pero, a ver, me surge una duda aquí. Hoy en día parece que tenemos más acceso a los derechos humanos y a la información que nunca. ¿Cómo explica el ensayo que sigamos metidos en ese mismo bucle de barbarie? Pues el autor sostiene que, paradójicamente, nuestra era tiene un mecanismo de defensa perverso. Dice que la tecnología y la hiperconectividad, lejos de frenarnos, actúan como un anestésico. Como que nos adormecen frente al dolor ajeno, ¿no? Exacto. Crean burbujas de confort, nos endulzan la realidad para que creamos que todos esos horrores son solo anomalías, cosas que pasan muy lejos. Pero para él, el fanatismo y la destrucción del otro son fallos estructurales de nuestra especie. ¡Qué fuerte! Y bueno, una vez establecido este marco tan filosófico, me choca bastante cómo el texto desciende de golpe a hacer un repaso clínico pero implacable de la historia reciente de la isla. Hace un inventario del desencanto, paso a paso. Sí, desde los primeros días de 1959. Señala a los primeros opositores que salieron de las propias filas revolucionarias, gente como William Morgan o Hubert Matos, individuos que, se jugaron la vida contra Batista y que al denunciar la deriva autoritaria terminaron en el paredón o en la cárcel.
El clásico mecanismo del sistema devorando a sus propios hijos desde el minuto 1. Totalmente. Y luego te muestra cómo esa destrucción se fue a la economía. Menciona el desastre de la zafra de los 10 millones en el año 70. Para quienes no tengan el contexto de eso, fue un intento faraónico de movilizar a todo el país solo para cortar caña de azúcar, ¿verdad? Una locura técnica. Desviaron todos los recursos a esa meta obsesiva y quebraron la columna vertebral del resto de las industrias y de la agricultura básica del país. Priorizaron el triunfo ideológico. Simbólico, puramente simbólico. Y luego en lo cultural, menciona el caso Padilla en el 71. Cuando obligaron al poeta Iberto Padilla a hacer una autocrítica pública humillante. Ahí, según el texto, es cuando se institucionaliza la mordaza. Claro, y rompen con un montón de intelectuales. Pero el momento clave, el dato que a mí me parece que marca el punto de no retorno en el ensayo, es la entrada en el CAME en el 72. El Consejo de Ayuda Mutua Económica del bloque soviético. Eso es. O sea, el autor no lo menciona como un dato de trivialidad trivial, sino como el instante en que renunciaron a ser autosuficientes. Ataron su economía a un transatlántico soviético que parecía invencible, pero que ya se estaba hundiendo. Y cuando colapsó la URSS en los 90, pues arrastró a la isla al fondo. Y claro, esa dependencia brutal explica las constantes olas migratorias que documenta el ensayo. El Mariel, los balseros. Exacto, pero hace una distinción muy buena. Dice que esos eventos funcionaban como válvulas de escape controladas. Cuando la presión era insoportable, el gobierno abría la puerta, los descontentos salían y el sistema se estabilizaba. Lo cual nos lleva al dato más escalofriante de todo el documento. Habla del escenario tras la pandemia, entre 2022 y 2023, y lo llama el éxodo sin precedentes. Más de 1 millón de personas en poquísimo tiempo. Una locura. Es que el matiz es vital, ¿eh? Ya no es una válvula de escape. Es el vaciado estructural de una nación entera. La desintegración demográfica. Describe a ciudadanos sin agua potable, sin luz, sin medicinas, con una inflación que hace que tener un sueldo formal no sirva absolutamente para nada, ni para comer. Fíjate que hay un detalle sobre la legalidad de esto que es casi absurdo. Menciona la Constitución del 76 y señala la paradoja de un artículo que garantizaba la libertad de prensa y palabra. Pero con trampa, claro. Exacto. Solo si no iba contra los fines del Estado. O sea, la ley magna decía básicamente, eres libre de decir exactamente lo que yo te ordene. Un laberinto legal perfecto, diseñado para que no haya salida. Vale, pero llegados a este punto, voy a ser un poco de abogado del diablo. A ver. Si alguien escucha toda esta lista de desastres, la economía planificada fallida, la falta de libertad, pues lo normal es pensar que el ensayo es un manifiesto anticomunista de manual, ¿no? Y ahí es justo donde te equivocarías si haces una lectura superficial. Si buscas una defensa del libre mercado aquí, te estrellas contra un muro enorme. ¿Ah, sí? Reparte para todos lados. Totalmente. El autor repudia combatir un extremo con otro. Le dedica unas palabras durísimas al capitalismo salvaje. Lo llama una desviación endemoniada, infantil y puramente mercantilista. Pero, a ver, un momento. Equiparar una democracia liberal europea, con sus fallos obvios, con regímenes que hicieron masacres en Ruanda, o lo de Pol Pot, me parece un salto mortal filosófico muy peligroso. ¿Cómo justifica eso sin caer en que todo da igual? Es que esa es la parte más controvertida de su tesis. Él no equipara los métodos, equipara la naturaleza de las estructuras. Su postulado es que todos los estados modernos, todos, son entidades antropófagas. Devoradoras de hombres. Eso es. Argumenta que el fin de estas estructuras, ya sea con una dictadura de terror o con el consumismo extremo, es el mismo: perpetuar el dominio de unos pocos. Unos usan hierro, otros usan entretenimiento, pero el resultado es mantener a la humanidad fragmentada y espiritualmente dormida. Es una visión súper desoladora. O sea, si todas las estructuras están diseñadas para devorarnos, tiene que haber un origen. Y aquí es donde el texto abandona la ciencia política y entra en un terreno casi metafísico. Señala a una entidad a la que llama directamente el mal, con mayúsculas. Sí, y enseguida aclara que no es una metáfora de un cuento religioso. Rastrea a este mal hasta los orígenes mismos del ser humano.
De hecho, menciona los yacimientos en Marruecos de los Homo sapiens de hace 300.000 años. En Jebel Irhoud es como si propusiera que justo cuando el primate desarrolla la conciencia, este mal encontró su vehículo perfecto y encarnó. Tiene a un demonio. No es un monstruo de película. No, es alguien biológicamente incapaz de reconocer al otro. Eso es. Tienen un ego tan brutal que solo ven su reflejo. Y claro, si el otro no existe, destruirlo no genera ningún problema. Y aquí hay una frase brutal en el texto. Dice que intentar explicar los derechos humanos a dirigentes infectados por este mal es, y cito, como querer enseñar a un bebé la ecuación de Dirac. Que es uno de los conceptos más complejos de la física cuántica, vamos. Es la forma de decir que el abismo de comprensión es total y absoluto. Básicamente nos está diciendo que todas las cumbres de la ONU y los tratados de paz son pura burocracia inútil si la conciencia humana sigue infectada. Y esto nos pone en un aprieto a los que vivimos cómodos en sociedades de consumo. Es que no te deja mirar el desastre desde la barrera. Te confronta. Te pide que visualices una escena súper cotidiana. Imagínate a millones de personas gritando un gol en la final de un torneo de fútbol, todos celebrando, mirando sus teléfonos móviles de última generación. Algo normalísimo que pasa cada semana. Claro, pero entonces te obliga a pensar que en ese exacto instante hay un niño agonizando en una mina del Congo, escarbando tantalio con las manos para fabricar esos mismos teléfonos. Madre mía, es durísimo. Es como si nos describiera una fuga de gas en casa. No hace ruido, no duele, pero nos va adormeciendo con entretenimiento. Nos ahogamos moralmente sin darnos cuenta. La indiferencia es el gas letal. Y ese es, según el ensayo, el éxito supremo de ese mal, el letargo. Que podamos pelearnos a muerte por un penalti o el final de una serie y a la vez ser completamente de hielo ante el sufrimiento atroz que sostiene nuestra comodidad. Ni siquiera sospechamos que nos dirigen hacia la apatía. Vale, llegados a este punto del ensayo yo sentí bastante claustrofobia. O sea, te pinta un infierno donde alguien ha soldado las salidas de emergencia. Ante estas estructuras devoradoras y esta anestesia general, ¿qué propone el autor? Alguna salida tiene que dar. La da, pero olvídate de soluciones convencionales. Deja clarísimo que la salvación no vendrá de unas elecciones, ni de una revolución armada, ni de un nuevo iPhone. Entonces, Postula que la única vía de escape es una transformación íntima y radical de la conciencia de cada individuo. y aquí es donde recurre a la figura de Jesús de Nazaret, pero le quita toda la parafernalia religiosa, ¿verdad? Sí, de hecho critica a las iglesias por haber usado su mensaje para crear imperios de miedo. Él describe a Jesús casi en términos de ciencia ficción. Lo llama el profeta de los 3 soles azules, un enviado cósmico. Qué curioso. Y rescata su mensaje más puro como un manual de supervivencia anticontagio. Amar, perdonar y ayudar desinteresadamente. Según él, ese despertar interior es como salir de la Matrix, tomarse la pastilla roja. A ver, me pongo en la piel de alguien que está ahora mismo sufriendo la hiperinflación en Cuba, o de ese niño en el Congo. Que te digan que la solución a todo esto es experimentar un despertar espiritual hasta la última célula, puede sonar, no sé, a un consuelo místico súper vacío, o a una excusa para rendirse, ¿no? Es una objeción totalmente válida, pero él se defiende con el concepto del espejo. En su visión, las mentes humanas son espejos donde el primer principio, o la fuente, se experimenta a sí mismo. Si tú derrocas a un dictador con violencia sin haber limpiado tu espejo interior antes... El mal simplemente se cambia de chaqueta y vuelve. Exactamente. Vuelve a instaurar la esclavitud con otras siglas. Para el autor, negar esa energía de odio a través de la compasión radical no es rendirse, es cortarle el suministro eléctrico a la máquina trituradora. Es echarse todo el peso de la historia a los hombros del individuo, básicamente. Y bueno, esto ya nos va llevando al tramo final del ensayo, que se despide con una imagen súper melancólica, pero poética. Sí, su resolución de quedarse. Él dice que se va a quedar a envejecer y morir en las playas de Cuba. Se visualiza mirando las estrellas en un país con apagón perpetuo, observando lo que llama el doloroso parto de una nueva humanidad. O sea, acepta que la hecatombe actual no se puede frenar. Es como las contracciones inevitables antes de que nazca algo completamente nuevo.
y lanza una predicción sobre esta nueva especie que me parece el broche perfecto para cerrar. Dice que sobrevivirán al caos, vivirán libres de miedo y que incluso conquistarán las estrellas en paz, conociendo a sus padres estelares. Y todo basado en hacer ciencia con conciencia, que la tecnología vaya por fin de la mano de la ética y no de la explotación. Pues esto nos deja con una reflexión final ineludible para que quienes nos escuchan le den una vuelta hoy. Si damos por buena la dura premisa de este ensayo, si asumimos que todas nuestras estructuras funcionan dividiéndonos y anulando nuestra empatía, ¿cómo sería realmente, en nuestro día a día, una sociedad basada exclusivamente en esa ciencia con conciencia?